I'm like men's physique Oh, compared to you, yeah, you know? I got it. Let's see a shot. He's blocking you, Larry. Hola YouTube, hay un culturista que se llama Morgan Aste que lo quería traer porque es uno de los culturistas más masivos que he visto en mi vida y creo que es comparable con otro culturista que se llama, o se llamaba porque murió, Greg Kovacs. Un culturista que era enorme, era lo más grande que yo había visto, un culturista que pesaba una barbaridad, es uno de los culturistas más pesados de la historia, de eso estoy completamente seguro, pero principalmente lo que quería hablar, para que ustedes vean que a veces la genética, incluso la genética de absorción de las mismas sustancias que esta gente se meten, no lo es todo. Hay una genética que se necesita, que es la genética también muscular de las formas. No solo basta, fíjate, con que tu organismo admita toda la cantidad de sustancias que se meten esta gente. No solo basta con eso. También necesitas tener una genética muscular X en cuanto a los cortes, en cuanto a la redondez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, es que también necesitas algunas condiciones físicas, algunas formas físicas que son sumamente importantes. Y específicamente este hombre que les traigo hoy, que es Morgan Aste, es feíto. O sea, no estoy hablando de feo de cara, sino su físico no es agradable. No es un físico que tú lo mires, o por lo menos, a ver, es un físico que obviamente tú lo miras y es mejor que el mío, tiene un fisicazo. No lo estoy comparando conmigo, lo estoy comparando en la élite del culturismo. Y esto precisamente lo estoy haciendo porque mucha gente, a pesar de que evidentemente no tiene la genética que se necesita para el culturismo, porque esto sí, el culturismo es un deporte que sí o sí necesita forma. Necesitas esa forma, sí o sí. Si no la tienes, no seas culturista, no te metas en eso. Sé sincero contigo mismo y aprende a reconocer cuando tienes un físico malo. Este video lo estoy haciendo precisamente porque yo sé que hay un movimiento ahora que se está levantando nuevamente de culturismo y todas estas cosas, pero chamaquitos o gente que me esté viendo, sea de la edad que sea, si tú quieres practicar culturismo, tienes que ser sincero contigo mismo y darte cuenta cuando tu genética no es la indicada. Por ejemplo, Greg Kovacs, que es la comparación que voy a estar haciendo con Morgan Aste, que yo creo que por diferentes motivos no tienen el físico indicado para el culturismo y por mucho que vayan recortados y por mucho que hagan lo que hagan, nunca van a ganar un Mr. Olympia. Nunca, no lo van a ganar. Hay tipos que son más bajitos, menos masivos, etcétera, 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 pero que tienen mejores formas, que su forma visual, porque esto es puramente visual, es mucho más estética. Desgraciadamente el culturismo funciona así. Yo diría que hay muchos otros deportes que no funcionan así, que la gente poniéndole muchas ganas. Por ejemplo, yo creo que en el fútbol, cualquiera que le ponga tremendos deseos y tremendas ganas, vaya, salvo que te falte, no sé, una extremidad o algo parecido, pero salvo que sea algo al extremo, mucha gente se puede ganar la vida de futbolista si le pone lo que hay que ponerle. Estamos hablando de los Palito Pereira, estamos hablando de este tipo de jugadores que son guerreros, que los hay, vamos, por tonga, los hay en todos lados, hay estos jugadores que son guerreros, que meten y meten y meten y meten y meten y quizás no son los más habilidosos del mundo, pero sí meten pecho y meten de todo. ¿Qué pasó? Atención con Álvaro Pereira, ¿En qué situación pudo haber chocado con la rodilla? Ah, la cabeza. Es Sterling el que termina golpeando sin querer, sin intención ahí. La cabeza de Álvaro Pereira. Por suerte se está recuperando. Saliendo Álvaro Pereira. Atención, está como conmovido. Cambio. No, dice que no Álvaro Pereira. Álvaro Pereira no quiere salir. No salgo, dice Álvaro Pereira. No salgo, dice Álvaro Pereira. El médico de Uruguay dice tiene que... A ver... El culturismo es un deporte que por ese lado es un poco más desagradecido, digamos. No importa cuánto le quieras poner, si no tienes la estructura necesaria, no vas a tener éxito. Esto lo hablé, por ejemplo, cuando hice el video sobre Jorge Tabet. Si no tienes una estructura X, no vas a tener éxito, no lo vas a tener. Y aquí estamos viendo el ejemplo clásico y lo tuvimos también en Greg Kovacs. Greg Kovacs, ¿qué tuvo que hacer? Pues tenía una cintura anchísima. Greg Kovacs lo que hizo fue cada vez meterse más. Además es un tipo bastante alto, que le pasa en este caso lo mismo que a Morgan Aste, que son tipos muy altos, y llenar
todo lo que son las extremidades, las piernas, los brazos, le cuesta bastante porque son extremidades más largas. Pero aún así, aunque fueran extremidades más largas, es que no son estéticas. Por ejemplo, Arnold era un tipo alto, pero que a la misma vez era estético. A pesar de que no tenía una cintura estrecha, la sabía disimular muy bien, sabía posar muy bien. Y también en aquellos tiempos los parámetros de medición eran otros. Las piernas a día de hoy, Arnold a día de hoy no es competitivo. No pudiera competir con nadie, ni en el Classic Physique, ni en nada. Todos, no todos, pero yo diría que el top 5 le pasan por el lado fácil. Sobre todo en lo que es condición física y sobre todo en lo que es piernas y glúteos. Ya ni te cuento en las poses de espalda y todo eso, porque Arnold sí tenía un pecho y unos bíceps bestiales. Pero en lo que es abdomen, en lo que es cintura ancha y en lo que era pierna estaba flojo. No podría competir. Y estos tipos lo que hacen es meterse todo lo que pueden para poder crecer cada vez más y más y más y para estar todo lo grande que puedan estar. Y después, para la competencia, para estar, porque la ventaja que ellos pueden sacar son dos: estar más grande y estar más definido. Que esto es lo otro que ellos tratan de competir. De hecho, Morgan Astor es uno de los que lleva una condición física que yo diría que roza a la muerte. Un tipo que está ahí, coqueteando, porque se define todo lo que puede. Los glúteos se le ven definidos hasta el fondo, todo. Y esto quien lo hacía también era Greg Kovacs. Y vengo a hablar precisamente, voy a hacer la comparación, porque no me gustaría ver otro suceso de los que pasan de vez en cuando en el culturismo. Y desgraciadamente, Morgan Astor no tiene la genética para llegar. No la tiene. No tiene la genética, por lo menos, a ver, para llegar a un Olimpia, puede ser que llegue. Estoy hablando de la genética para ser campeón, la genética para, de alguna manera, poner su nombre, que, bueno, su nombre está puesto por ser muy grande. De hecho, la gente graba con él, Larry Will estuvo grabando con él hace poco, porque es muy grande, precisamente, pero te lo puedes ganar entonces, digamos, como figura social, como influencer o otra cosa. Pero desgastarte tanto como para llegar a un Mr. Olympia cuando nunca vas a ganar, porque créeme, si tú no eres sincero contigo mismo y no te miras tu físico y no te das cuenta de que no tienes la cintura, de que no tienes las proporciones, hombro, cintura, pierna que se necesitan para el culturismo, si no tienes esa necesidad, probablemente mueras en el camino. Es muy probable. Porque Greg Kovacs precisamente lo que hizo fue eso también. Buscar tamaño, todo el tamaño que podía. Se inflaba, se ponía enorme. Y después se recortaba todo lo que podía. Se recortaba mucho. Pero no la tenía. La cintura era anchísima, las piernas se le veían planas. No la tenía. Se veía feo, literalmente feo. Y desgraciadamente a muchos culturistas les pasa esto y no se dan cuenta. Que no es solo porque yo he escuchado esta frase repetida muchas veces. El culturismo es simplemente la genética de asimilar todas las sustancias, los esteroides y las hormonas que te metes y punto. Esa es la competencia del culturismo. No es así. No es así. Yo, por ejemplo, reconozco que por más que haga lo que haga, no voy a tener un físico de Mr. Olympia. Lo dije, lo aclaré en el día que hice el video sobre Jorge Tabet. No, porque Jorge Tabet, desde que era un chamaco, que era natural, que tú lo ves y ese físico evidentemente es natural, ya tenía un abdomen que tú dices, wow, cuidado con el abdomen de este chamaco. Ya tenía todos los cuadros, con una forma, con una proporción, con una cintura estrecha y todo este tipo de cosas. Y si tú no tienes una genética que más o menos, y ya no estoy hablando de ser grande y no sé qué, porque la genética, vuelvo y repito, no es ser grande nada más. En el culturismo, la principal genética son las proporciones. Dexter Jackson ganó un Mr. Olympia pesando 220 y pico libras. Y estaba siempre entre los 6 primeros pesando 220 y pico libras. Siempre. Dexter, de hecho, para mí, el culturista más grande de la historia, porque se mantuvo hasta los 50 años compitiendo, estando entre los primeros en el Mr. Olympia. Eso es genética. Eso es genética. Que metiéndote poco, tienes un volumen agradable, tienes un volumen muy bueno y encima es que las proporciones y los cortes son descomunales. Eso es genética en el culturismo. Lo que tiene Morgan Astor y lo que tiene Greg Kovacs, yo diría que es un caminito a la muerte, porque se obsesionan con el tamaño y con los cortes y directamente yo creo que es, mira la luz al final del túnel. Desde mi punto de vista, lo estoy vaticinando hoy y quisiera equivocarme. La verdad, quisiera equivocarme con Morgan Astor y que no le pasara absolutamente nada. Pero desgraciadamente esto es lo que quedan para los culturistas que no tienen la genética necesaria. Desgraciadamente es lo que queda. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I'm like men's physique. Oh, compared to you, yeah, you know? I got it. Let's see a shot. He's blocking you, Larry.